Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Hmm. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, ¿sí se escucha, doctor? ¿Escucha? Sí, sí se escucha. Se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Fíjese Vamos a que con esperar a respecto los a... compañeros que ingresen. Ok. Faltan 7 minutos. ¿Sí? Con respecto a lo que me preguntaba ahorita en el grupo de WhatsApp, que si nos habían compartido el link, sí nos compartieron, pero nosotros los de tecnología educativa no hemos podido ingresar con esos enlaces. Y el enlace que me compartió hace ratito es del doctorado en competencias. Yo creo que son distintos los enlaces. Por eso lo de No, es el tecnología. mismo enlace, solamente que está configurado para que se les dé admisión. Yo lo que hago es entrar y los mando el enlace sin admisión, porque si no estaría yo dándole admitir, admitir, admitir a todos. Ah, correcto, correcto. Y Gracias. cuando presento, pues yo no los veo. Sí. No, el enlace es el mismo para los dos doctorados, pero hay que darles admitir, admitir, admitir. Entonces yo mejor les comparto el link y así entran directo. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos a sus compañeros.
Hasta la mera hora de... De lo que se pense fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien. Buenas noches, Juan Luis, Martín, José de Jesús, Jesús Uriel. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. María de los Ángeles, buenas tardes. Sí, buenas Buenas tardes. noches. ¿No me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Bien, Aquí ando. Aquí ando. muchas gracias. ¿Cómo se sienten? Bien, avanzando. Bien estresada. Algunos de sus compañeros se han dado de baja hoy, Envíale. Pues yo estuve a Ya, punto ya de darme la estábamos semana a punto. pasada. pero pues entraron para hacer una tesis, habrán de hacer una tesis, o no entraron para hacer una tesis. Sí, es que nos asustó la semana Sí. pasada. Duré 3 días No. cuadrando ideas, yo, maestro. 3 días Tranquilos. Lo único que sí sin tienen que pegar en un refrigerador cuáles son sus actividades diarias para que les pueda dar tiempo de hacerlas. Porque Sí. si no miran eso, difícilmente se van a agotar y no van a poder terminar a tiempo. Ujú. Sí, yo porque Buenas empecé de noches. cero. Yo empecé de cero y pues empecé a hacer todo y sí me frustré un poco. Pero ahorita el protocolo ya está casi listo para subirlo, creo. Muy bien, muy bien. Pues eso es lo que hay que hacer porque no Igual para yo. que se den de baja. Sí, hoy fue una triste noticia porque me dice la doctora que Arano que se despidieron 2, pero le digo, denme su número para hablar con ellos, ¿por qué se van? Yo creo, doctor, que eso sentimos muchos, varios la semana pasada porque unas compañeras y yo también habíamos tomado esa decisión, pero decidimos continuar. Cuando uno entra al doctorado, uno entra pensando que va a hacer una investigación. Hay algunas universidades que regalan el grado, te dicen que publiques. Publicas un artículo y te dan el grado. Ese es un grado patito. Hay otras universidades que te dicen que hagas un examen directo. Es un doctorado patito. Desafortunadamente, ¿cómo se mira un doctorado patito? Cuando ustedes tienen que validar un instrumento y se lo dan a un doctor, y el doctor pasa un mes y no devuelve nada, tiene un doctorado patito. No sabe validar instrumentos, no hizo investigación. Quien no hace investigación jamás sabrá validar un instrumento. Quien no se cuelga una mochila aquí, se mete a
al valle a ir a estudiar escuelas, pues nunca sabrá qué es etnografía. Sí, sí me comprenden, ¿verdad? Entonces, ustedes entraron en un doctorado, obviamente el rigor es alto, no es patito, ya se deben de estar dando cuenta que pues sí, pero también les dije que eran dos cosas muy importantes que tenían que hacer. Una, que podían hacer consultas generales y otras que se tenían que pegar como, ¿conocen ustedes las estampillas? ¿Conocen las estampillas? Sí, doctor. Bueno, Sí, sí, pues es lo que doctor. tienen que hacer con sus asesoras y asesores, pegarse como estampillas, ¿sí? Porque la dirección de tesis es un arte, pero hay que estar en el arte de las tesis, ¿sí? Las sustentaciones de tesis son maravillosas porque aprendes uno. Hoy yo aprendí muchísimo de un tema que casi no manejo, ¿sí? Pero como presidente del tribunal, pues uno tiene que estar al día en el tema que están presentando los sustentantes porque el presidente es el que hace las preguntas más profundas, más difíciles y con no para reprobar ni para, sino que le corresponde a uno hacer la pregunta más reflexiva. Y entonces ahí es donde uno aprende porque pues el alumno, el sustentante dice, ¿sí? Él hace la investigación, no nosotros. Pues hoy el sustentante que preside el tribunal salió muy bien, desafortunadamente tenía un 9.4 y no pudo acceder a la mención honorífica, ¿sí? Pero una excelente sustentación. Y es cuando uno aprende. Entonces no tengan miedo, ¿sí? Y no se anden dando de baja. Hoy dos de sus compañeros ya desistieron, no me quisieron tomar la llamada, decisión de ellos, pero pues investigación es investigación. Yo los invito a que hagan un cronograma de sus actividades, las peguen en el refri y dudas generales, el asesor metodológico las resuelve, dudas específicas, pues su asesor de tesis, ¿sí? No, sí, doctor, está muy interesante, no más que, bueno, en mi caso, ¿no? Yo sí me frustré porque pues trabajo, tengo familia, pero pues ya me puse las pilas otra vez esta semana y pues aguanté otra semana. Les voy a contar algo. Yo soy coordinador del doctorado en investigación en la Universidad Centro Panamericano. Soy el presidente del Comité de Ética. Presido los exámenes doctorales. Tengo asesorados tesistas ahí, ¿sí? Soy el representante ante Comepo. Doy talleres a nivel nacional por parte de UNICEPES. Aquí en el centro colaboro, tengo tesistas, doy este curso, me invitan a dar un taller. En las mañanas llevo a mi nieto al kinder, lo voy a buscar. En las tardes llevo a mi hija al trabajo, la voy a buscar. Y tengo un buen número de tesistas. Escribo, estoy por enviar 3 artículos al COMIE para Monterrey. Estoy haciendo un capítulo de libro. Voy al casino con mi hijo los sábados. ¿Cómo? Organizándose. Si no se organizan, pues se ahorcan. Y sí, ahorita hubo muchos que me dijeron que no iban a poder entrar al curso. Eso es preludio de deserción. Y no, solamente hay que hacer las cosas. Sí, decir, bueno, de tal hora a tal hora puedo, pero se sientan, apagan su celular y le dicen, no me molesten. Pero si van a entrar a Facebook, contestar TikTok, hacer un video para Instagram y ver qué pasa en X, pues las 2 horas se les va a ir y cuando miren ya el tiempo de la tesis se acabó, ¿sí? Entonces, tienen que medir su tiempo, ¿sí? Me preocupan los mixtos. Creo que hay varios mixtos que si no miden su tiempo, pues no van a llegar a buen término.
Hay dos Lucirene y compañeros. Jesús Uriel. Ah, sí, es lo que le iba a comentar más. Lucirene, Hola, sí, hola, buenas tardes a todos. La verdad, yo creo que para muchos fue una presión empezar a tener el tema de investigación, que realmente es el proyecto, ¿no? De investigación, y ya de ahí empezamos a desglosar un poco la parte de la línea de investigación, incluso hacer un estado del arte, ya es más especializado para ver qué otras personas han realizado los estudios o las metodologías para poder empezar a hacer la parte o el cuerpo, ¿no? De nuestro proyecto. Entonces creo que sí fueron 2 semanas desde que empezamos a vamos a seguir investigando si era la correcta, no era la correcta. Entonces, con nuestros directores de tesis empezamos a dudar. Incluso en mi caso particular, estuve yo con mi director y estuvimos haciendo unas mejoras en cuestión de la línea por mi perfil y por lo que me va a motivar, ¿no? A seguir leyendo. Cambié lo que al principio traía y también eso va acumulando como teníamos, ¿no? Entonces, es importante también enfocarnos en la parte de la línea de investigación que tenemos y empezar a poco a poco ir sumando, porque si nos vamos estresando, creo que nos vamos a encerrar un poquito al bloquear, ¿no? Nuestra imaginación y nuestra motivación. Y ya sería todo de mi parte y mi experiencia en esta parte. pues es nada más que hagan un calendario de actividades, péguenlo en el refri y traten de subirlo, un poco menos de Facebook, de Instagram y de TikTok, y yo creo que llegarán a buen término, ¿sí? Uriel, para ya presentar, creo que ya están los que van a estar. Gracias, doctor. Bueno, en mi caso, yo creo que la pregunta va más enfocada con respecto a los directores de tesis. Yo creo que, pues yo me imaginé, ¿no? Es la primera vez que me toca participar aquí en Mar de Cortés como estudiante. Me imaginé que a lo mejor nos iban a dar una presentación de los asesores con los que podemos contar para llevar a cabo nuestro trabajo o exactamente la idea que uno tiene, con qué líneas de investigación de los doctores coincide para que te pudieran ir guiando. En mi caso, pues esa es la parte que yo adolezco de momento. Bueno, como les dije, pueden buscar en su universidad, pueden buscar un externo, pueden buscar a su papá, a su hermano, al compadre, la comadre, o pueden buscar uno de los maestros que ya les dio, ¿sí? Dos de sus compañeros fueron muy valientes y me buscaron a mí. Ya vamos a hacer un pedido de suero suficiente para aguantar las sesiones de doctorado, ¿sí? Eso ustedes lo ven. Miren, esto es cuestión de querer y de que a uno le guste. Les voy a contar una anécdota. Yo el lunes, hace 8 días, tenía un diagnóstico terrible del gastroenterólogo. Decía que yo tenía cáncer en el estómago. El día martes yo me dediqué a hacer una serie de estudios, como no tienen idea, y en la noche estaba yo con el oncólogo, me dijo, no tienes nada, estás limpio. Ah, bien. En ese momento me empecé a hacer un proyecto un protocolo que me habían solicitado en X universidad para un postdoctorado. El día miércoles lo envié. El día jueves por la noche, como el horario es diferente, es en España, pues el día jueves me notifican que el proyecto fue aprobado. Un estudio mixto para hacer el capítulo del libro en el mes de diciembre. Pues todo se puede, ¿sí? Todo se puede. Solamente que hay que querer, tenerle gusto y sentarse a escribir, a escribir, a escribir, ¿sí? Entonces,
Ustedes pueden hacer también su protocolo. Poco a poco lo van sacando. Voy a compartir pantalla. Me dicen ustedes si se ven las diapositivas. Sí, doctor. Sí. Sí. Hoy vamos a terminar de hacer el protocolo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a sacar nuestro marco teórico tentativo a partir de las disciplinas, corrientes teóricas y autores representativos de los sensibilizadores y de las variables que están en nuestra investigación. Esta es una investigación mixta con diseño integrativo múltiple. Es decir, se va a hacer una parte cuanti y una parte quali. En uno de los materiales que les compartí está la investigación mixta, pero hoy la vamos a ver de pasadita. Y hay dos preguntas de investigación, porque una pregunta tiene que ser de cuantitativa y la otra habrá de ser cualitativa. Aquí primero tengo una que dice, ¿cómo trabajan los estudiantes la inteligencia artificial en la plataforma Moodle para el desarrollo del aprendizaje sin costura en la carrera de licenciatura en enfermería, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones? Como podrán verse, aquí se trata de un proceso. No vamos a medir absolutamente nada, sino que hay una pregunta cualitativa enfocada a procesos y como hay una plataforma Moodle, pues el diseño es etnografía digital. ¿Cuáles son los sensibilizadores? Tenemos estudiantes, inteligencia artificial, plataforma Moodle, aprendizaje sin costura, licenciatura en enfermería, universidad. La segunda pregunta es una pregunta cuantitativa. Nos dice cuál es la relación entre el uso de la inteligencia artificial en la plataforma Moodle y el aprendizaje sin costura en los estudiantes de la carrera de licenciatura de enfermería. Aquí es una pregunta cuantitativa, no es causal, es de relación, es correlacionar, ver qué relación existe entre dos variables. La variable 1 es uso de la inteligencia artificial en la plataforma y la variable 2 es el aprendizaje sin costura. Entonces tenemos dos variables y tenemos una multitud de conceptos temáticos cualitativos, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué se hace con esto? Una vez que tenemos identificados los sensibilizadores o las variables, pues entonces tenemos que hacer un análisis de ella. Iniciamos con los sensibilizadores. Tenemos estudiantes. ¿Qué disciplinas estudian a un estudiante? Pues tenemos a la psicología, pero si el estudiante es mayor de edad, es adulto, pues habremos de utilizar a la andragogía, ¿sí? También el estudiante puede ser visto desde la didáctica o puede ser visto desde la pedagogía. Y si yo lo veo desde la didáctica al estudiante, pues tengo que revisar todas las corrientes didácticas que hay para poder escoger una desde la cual voy a estudiar a ese estudiante. Y puedo decidirme con la didáctica crítica. Entonces tendré que recurrir a autores de la didáctica crítica, tal vez a Peter McLaren, ¿sí? Tal vez a alguno de estos autores de la Henry Giraud, Michael Eyre. Si yo me decido estudiar al estudiante psicológicamente, entonces tendría yo que buscar alguna corriente psicológica. Si los voy a ver desde el neoconductismo, pues ahí está Bandura, está Tolman. Si voy a ver al estudiante desde el enfoque sociocultural de Vygotsky, pues voy a tener al propio Vygotsky, voy a tener a Luria, voy a tener a Michael Cole, a Wertz, a Danielson, a Leontief, etc. Mi segundo sensibilizador es inteligencia artificial y pues voy a ver qué disciplina estudia la inteligencia artificial, qué corrientes teóricas hay sobre inteligencia artificial. A lo mejor le entro desde las neurociencias, qué autores son representativos de esas corrientes teóricas que estudian la inteligencia artificial. Y si tengo la plataforma Moodle, pues voy a ver la disciplina, pues va a ser la tecnología educativa, tal vez otra, las corrientes teóricas, que son muchas, los autores, qué autores de la
A lo mejor me voy por la neurotecnología educativa, entonces voy a tener que recurrir a esos autores, ¿sí? Y si voy a ver al aprendizaje sin costura, pues tendré que referirme a Gross, que es el creador del término. ¿Desde qué disciplina? Desde la tecnología educativa. Tal vez las corrientes teóricas sean el enactismo o el conectivismo, o las últimas que están saliendo en la pospandemia. ¿Y qué autores? Pues a lo mejor me voy con Florentino Blázquez, a lo mejor me voy con Ingrid, con Mark Prensky, etcétera. Si me voy a la cuestión de la enfermería, pues hay la disciplina es obviamente la enfermería, debe existir corrientes teóricas, las desconozco, y hay autores representativos de la enfermería. La facultad es un asunto de la política educativa, pero hay corrientes teóricas que abordan las facultades, y la universidad es un asunto de la política educativa, y también hay diferentes corrientes que abordan el estudio de las universidades y obviamente autores representativos. ¿Cuál es aquí el atajo? Primero, que las corrientes teóricas deben de concordar. Es como si fueran a una fiesta. Si ahí en estudiantes me ponen a Pavlov, el conductismo puro, no me pueden poner en la inteligencia artificial que van a trabajar con el enactismo, porque el Pavlov no tiene que ver nada con el enactismo. Entonces es como ir a una fiesta y tienen que llevar la dama un vestido negro, pues tendrá que buscar un bolso negro, unos zapatos negros, ir acomodado, un peinado de acuerdo a unos aretes, un collar que hagan juego, y no podrá ir con tinte morado en el cabello, zapatos rojos, un bolso amarillo, porque entonces van a decir, miren cómo viene vestida, ¿verdad? Entonces, así se arman un marco teórico tentativo, ubicando cada uno de los sensibilizadores desde una corriente teórica, buscando los autores representativos de dichas corrientes teóricas, y se esboza. No se va a hablar de ellos, solamente se va a esbozar esto. Se abordará el concepto temático de estudiantes desde la disciplina de la pedagogía. ¿Por qué? Porque es de preescolar, y la corriente teórica con la que vamos a sustentarla es el sociocultural de Wertz, Vygotsky, Cole y Luria, que son los autores representativos. Entonces, así sale el marco teórico tentativo. En el caso de las variables, pues tenemos dos variables, pues es lo mismo. Vamos a ver qué disciplinas estudian la inteligencia artificial en la plataforma, qué disciplinas estudian el aprendizaje sin costuras, y como son dos variables, pues nos centramos en las disciplinas y las corrientes únicamente de estas dos variables. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una investigación cualitativa con un diseño etnográfico particularista? Bueno, pues aquí tenemos proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos, aprendizaje de matemáticas, plataforma interactiva WordWall, sexto grado, primaria. Luego tenemos un agregado de estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Y aquí tenemos más sensibilizadores. Está el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, la enseñanza, el aprendizaje, los alumnos, las matemáticas, el aprendizaje de matemáticas, la enseñanza de matemáticas, las plataformas interactivas, el WordWall, contenidos de matemáticas, sexto grado, educación primaria, estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Y de aquí salen, obviamente, las disciplinas que estudian a cada uno de los sensibilizadores, las corrientes teóricas, porque hay didáctica crítica, hay neurodidáctica, didáctica tecnológica, etcétera, etcétera. Y los autores representativos. El banco de datos de todas las inteligencias artificiales no está bien para hacer esto. Es una ayuda, es como Wikipedia, ¿sí? Porque si les preguntan de Vygotsky, lo mismo los va a ubicar en el constructivismo que en el sociocultural, pero nunca les va a hablar de Wertz, o nunca les va a hablar de Luria, porque la IA que trabajamos nosotros es occidental, y recuerden que Vygotsky fue ruso,
Y ahorita hay rusofobia. Entonces nunca les van a hablar de Luria ni de Leontiev, y eso es para que ustedes vayan buscando mejor en sitios confiables o pregunten, doctor, aparte de Wertz, ¿quién está? Pues está Leontiev, está la hija de Luria, etcétera. Bueno, después de esto nos vamos al marco metodológico, ¿sí? ¿Qué van a ser? ¿Cuantitativos, cualitativos o mixtos? Una vez que se definan, entonces tendremos que hacer nuestro marco metodológico. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la hipótesis o el supuesto? ¿Cuáles son las categorías emergentes? Esas que acabamos de ver en la parte cualitativa, que se llaman sensibilizadores, son las categorías emergentes. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos de recolección? ¿Qué procedimientos de validación vamos a hacer? ¿Y qué técnicas de análisis de datos vamos a realizar? Entonces, tenemos el enfoque. Si yo tomo una perspectiva cuantitativa, voy a hacer un acercamiento objetivo a la realidad midiendo variables. Si yo habré de tomar la perspectiva cualitativa, entonces voy a mirar a la realidad interpretando los procesos y los significados. Si yo interpreto un proceso, estoy siendo etnográfico. Si interpreto un significado, pues me voy más a la fenomenología. Desde la perspectiva mixta, es un acercamiento intersubjetivo, mido características, interpreto procesos y significados. Entonces, cuando yo pregunto qué relación existe entre una variable y otra variable, obviamente que me estoy yendo por una investigación cuantitativa. Pero cuando yo pregunto que cómo puede mejorar algo y a la vez cuál es un impacto, esta es una investigación mixta. Cuando yo pregunto cómo se puede realizar algo, fortalecer, es una investigación cuantitativa, pero cuando me hablan de que de estrategias didácticas mediada es cualitativa, esta es una pregunta confusa. Cuando pregunto por un proceso, pues es obvio que es un estudio etnográfico, busco procesos, no significados ni medir nada. Bueno, pues el enfoque entonces puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, puede ser mixto. Lo único que hay que hacer es justificar en un pequeño parrafito por qué es cualitativo. Aquí, por ejemplo, dicen que el enfoque que se presenta corresponde al campo cualitativo con base al trabajo de antropología, en tanto fundamenta conceptos centrales en torno al valor cultural de los pueblos indígenas. La etnografía y la antropología musical soporta tanto la recolección y análisis de piezas musicales, así como la teoría musical da cuenta del registro de obras. La perspectiva cuantitativa tiene 4 posibilidades de alcance. Puede ser un estudio exploratorio, los hubo mucho en la pandemia, que examinan un tema poco estudiado o novedoso. Los estudios descriptivos especifican propiedades y características importantes de cualquier problema, pero se van a dar en porcentajes, índices, razones. Los estudios correlacionales son como el ejemplo que les puse, donde se busca ver qué relación existe entre la variable A y la variable B. Y los estudios explicativos establecen una causa, por lo tanto hay un antecedente y un consecuente. En la perspectiva cualitativa, los alcances todos son descriptivos e interpretativos, y en el caso de la investigación-acción todavía tiene un adjetivo más, transformativo. Aquí hay un ejemplo de un alcance que dice Ackerman, es un material que les proporcioné, ¿sí? Que viene a sustentar la investigación musical que les venía yo diciendo. La primera instancia, dice, la investigación que se lleva a cabo es de carácter exploratorio, pues no existe ningún documento que trate sobre el tema de la música de los pifaneros en Tolimán. Tampoco existe un antecedente de trabajo sobre un análisis etnomusical de este tipo de música. No hay registros de ningún tipo de notación. Tampoco se cuenta con ningún sitio en línea que dé cuenta del análisis musical, notación, producción de instrumentos de los pifaneros. Y se reafirma con una cita textual de Ackerman.
Estas investigaciones suelen plantearse cuando no hay trabajos que antecedan al nuestro, por lo que el tema o el objeto de investigación resulta una novedad en sí mismo o por el abordaje al que se somete y no hay mucha información disponible en la que se pueda apoyar. Los diseños en la investigación cuantitativa pueden ser preexperimental, experimental, no experimental y cuasi experimental cuando estamos hablando de medir. Entonces, el diseño es una estrategia que se implementa para recolectar información. No es el a través de qué, ni es el con qué, es el cómo. Y hay estas posibilidades. En los diseños cualitativos, no se mide, se interpreta, se hace una recolección de información, no de datos, y hay una relación directa entre pregunta y objetivos. Si yo busco interpretar significados, mi estudio va a ser fenomenológico. Si busco procesos etnográficos, tengo también a la teoría fundamentada, a la etnometodología como análisis de discurso, la investigación-acción cuando quiero transformar la realidad y la biografía que no se ocupa en el doctorado. La investigación mixta. Aquí tenemos que medir y tenemos que interpretar, tenemos que hacer el doble trabajo que hace un quali o un quanti. Por eso a veces no es muy recomendable. Hay 4 diseños mixtos generales: el secuencial, que se hace por etapas; el concurrente, cuando se utiliza alguna perspectiva teórica única y se recogen simultáneamente los datos qualis y quantis. Hay también uno anidado, cuando se estudian diferentes grupos para obtener una perspectiva muy amplia y en donde se recogen los datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente; y de integración, cuando se combinan los datos y la etapa del proceso de investigación y se van integrando los resultados. Hay también diseños mixtos específicos como el exploratorio secuencial, el explicativo secuencial, el diseño transformativo secuencial, el de triangulación concurrente, el anidado incrustado, el anidado concurrente, el transformativo concurrente y el de integración múltiple, que los ocupa a todos. Bueno, pues el diseño, sí, vamos a ver cómo lo plantean en este ejemplo de proyecto. Dice: el diseño de la investigación corresponde a un modelo observacional retrospectivo con una técnica inductiva particularista, en tanto se trata de creaciones culturales específicas de una población pequeña y delimitada. Las unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? Tenemos en primer lugar la población, que es un conjunto definido, limitado, pero accesible. La muestra, que es una selección estadística o no estadística, una muestra intencional en el caso de los estudios cualitativos. No hay muestras no probabilísticas, sino todas las muestras se llaman intencionales. Y están las unidades de análisis, que son los casos o elementos que vamos a estudiar. Para la muestra hay que hacer un diseño muestral. En el caso de estudios cuantitativos, pues puede ser probabilístico y no probabilístico, ¿sí? En el caso aquí nos dice que la muestra, ¿sí?, fue una muestra intencional, se basó en la comunidad de Tolimán, fue opinática, hubo una serie de criterios para poder elegir una muestra intencional. ¿Cuántos sujetos? Pues algunos autores como Hernández y Mendoza dan unas cantidades aprox acerca de si es etnografía digital, dice que son 160 capturas de pantalla; si es un estudio etnográfico, que son 12 sujetos; que si es fenomenológico, 10, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las técnicas, obviamente hay técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas a los cuales hay instrumentos. ¿Qué es la técnica? Es a través de qué van a recolectar la información. ¿Qué es el instrumento? Es con qué van a recolectar la información. Las técnicas principales son la observación, la encuesta y la entrevista. Y en la parte cualitativa, pues se recurre mucho a la observación, a la entrevista y al análisis de contenido. Los instrumentos pueden ir desde guía de observación cuantitativa, un cuestionario cuantitativo, una escala de Likert cuantitativa, una guía de entrevista cualitativa, una escala de Goodman cuantitativa.
En los partes cualitativos tenemos la observación, la entrevista, el diferencial semántico, las técnicas proyectivas, las notas de campo, el análisis documental y como instrumentos la grabación de conversaciones, el anecdotario, la grabación de entrevistas, el diario de campo, las matrices de inducción de documentos, los diagramas de redes sociales y los registros de audio y video de observaciones y entrevistas. ¿Sí? En esta investigación se pone, dice, para este fin y dado el método y las técnicas de investigación etnográficas, una de las herramientas será el uso de las entrevistas que Niño nomina como y da una relación de entrevistas que hay. Y dice, el trabajo de campo con los pifaneros, los antropólogos que han trabajado y analizado los rituales, los gestores culturales implicados, los pobladores que conocen las canciones y los autores de artículos sobre el tema requieren del uso de todas las entrevistas. La entrevista estructurada se utilizará para recabar datos específicos, mientras que la entrevista no estructurada será la base de la entrevista a los pifaneros. Bueno, pues hay unos instrumentos auxiliares que hay que utilizar en la recolección de datos. Necesitan cámaras de video, necesitan grabadoras, notas para el campo, ¿sí? Y se necesita, obviamente, videograbadoras, tabletas, celulares, computadoras, etcétera. Ya para analizar los datos en la computadora por la parte cuantitativa pueden usar R, SPSS, Minitab, SAPS, Stats. Por la parte cualitativa pueden usar Atlas TI, Ethnograph, NVivo, Decision Explorer, Mascudea, HyperQual, HyperShares, etc. En cuanto al análisis de datos, por ejemplo, aquí se fueron con el programa Ethnograph, ¿sí? Pero había la posibilidad de ubicarse en otro programa. Y esto lo venimos a reafirmar porque a lo mejor hay confusiones entre lo que es la hipótesis y es el supuesto. La hipótesis explicita la relación causa-efecto entre variables. En la investigación cualitativa no hay variables. En la hipótesis cuantitativa hay una sugerencia de procedimientos aplicables para probar. En la parte cualitativa solamente se explicitan los presupuestos. Alta comprensión de las unidades de análisis. En la investigación cualitativa hay participantes. En la hipótesis cuantitativa hay siempre una medición tanto de relación, causalidad o descripción en números, ¿sí? Y la principal característica de la hipótesis cualitativa, o llamado supuesto, es que es inicial, ¿sí? Ya cuando vayan a hacer el trabajo formal, ahorita tal vez aquí en el protocolo no lo pongan de esta manera, pero hay hipótesis de investigación, nulas, alternativas y estadísticas que deben de empezar a vislumbrarlas por la cuestión del estadístico, ¿sí? Si la investigación es cualitativa, se parte de un supuesto inicial, que solamente es eso, inicial, y no hay absolutamente nada de medida en ello. Las variables y categorías, ya vieron con el ejercicio que hice del sacar las preguntas y las variables, ¿sí? Algunas parecieran ser lo mismo, pero no. Las variables son características medibles, ¿sí? Pueden haber dependientes, independientes, intervinientes. En cambio, las categorías son conceptos temáticos que surgen, emergen del proceso de la investigación, ¿sí? Entonces, eso que sacamos de la pregunta como categoría inicial, vamos a llamarlo concepto temático, ¿sí? Y, por ejemplo, un concepto temático que había en la pregunta de este proyecto era antropología musical y lo definen en función a lo que es, pues, el diccionario, algún libro o la misma IA. ¿Qué es lo que va en el cronograma? ¿Cuáles son las actividades sustantivas del proyecto? Pues es lo que van a ver a lo largo de las 3 metodologías. Tienen que plantear el problema, analizar su importancia, su relevancia, la viabilidad del mismo, tienen que definir los objetivos, las preguntas, tienen que hacer búsqueda bibliográfica
Tienen que ver en qué paradigma se va a fundamentar, ya sea cuantitativo o cualitativo. Tienen que realizar una primera inmersión en el campus. Son las actividades sustantivas de un proyecto cualitativo, ¿eh? Claro. Tienen que definir las características de los participantes, los procedimientos para obtener la información, los procedimientos para validar los instrumentos, definir las formas de organizar y analizar la información, cómo realizar la inmersión profunda, cómo hacer la codificación abierta con Atlas TI, cómo hacer la axial o la focalizada, cómo se interpretan las categorías y cómo se presentan los resultados. ¿Sí? Entonces, aquí surgimos de que hay que elegir un tema, hay que redactar los antecedentes del proyecto, hay que elaborar una justificación, hay que plantear el problema, el objetivo, la metodología, los alcances, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver aquí con esto. El alcance, ya se dieron cuenta, es hasta dónde va a llegar la investigación. Explora, describe e interpreta, busca una relación o quiere explicitar una causalidad. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de alcances, ¿sí? Dice, por ser una investigación que se desarrollará dentro de nuestro contexto de trabajo, las posibilidades de realización son muy amplias. El carácter de la misma permitirá responder a una necesidad institucional que es conocida. ¿Qué entregables van ustedes a hacer? Bueno, pues ahora tenemos en esta metodología 1 el proyecto inicial y el planteamiento del problema. En metodología 2 hacen ustedes el sustento teórico y la metodología. En metodología 3 entran a los instrumentos y no llegamos a la interpretación. Resultados y conclusiones se ve en metodología 4 que no existe, pero no existe. Y este es un cronograma que yo les sugiero que ustedes lo hagan porque es muy importante para que no les pase a los compañeros que se están desesperando. ¿Qué requieren? ¿Cuál es la viabilidad del proyecto? Necesitan apoyos bibliográficos, recursos digitales, necesitan vínculos con las unidades de la observación, recursos musicales. Esto es lo que puso la alumna, que ahora es doctora, sí. Acuerdos de colaboración, si tienen con el CONACYT, con alguna institución, cómo van a trabajar con el director de tesis, si tienen beca, son recursos propios, necesitan asistentes, grabadoras, computadoras, reproductores de audios, ¿sí? Si van a pedir becas, son recursos propios, etcétera. ¿Y quiénes son los responsables del proyecto? Él o la investigadora y el director de tesis. ¿Sí? Y a veces se les pide estos datos curriculares extras que viene siendo algo que les pedí. Conclusión. Elaborar un protocolo de investigación requieren de 4 situaciones. Una es examinar aquello que van a hacer, es decir, tienen que mirar. La otra es que tienen que entender, tienen que razonar y tienen que juzgar. En la búsqueda del conocimiento, no traten de hacerlo solos. Tienen que ir compartiendo socialmente en equipos. Tengo un grupo de tesistas por ahí que se reúnen en un café todos los jueves, ¿sí? Se reúnen son 5 tesistas que tengo. Y todos los jueves me preguntan o se conectan y están ¿sí? Y van compartiendo sus experiencias. Todas sus investigaciones son iguales. Y al final, las referencias. ¿Sí? Orden alfabético, todos los autores citados en el cuerpo del trabajo deben de aparecer aquí y deben de estar de acuerdo a las normas. Hasta aquí la presentación y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Doctor, ¿Sí? buenas tardes. Con respecto a lo que debemos de entregar para hoy,
yo me confundí en la parte de justificación, que nos pone como subapartados de la justificación, que menciona... No, hoy nada más lo que van a entregar es lo que está en el documento. El número 1, ¿qué es? Antecedentes. El número 2, planteamiento del problema. El número 3, preguntas de investigación. El número 4, objetivos e hipótesis. El marco teórico lo acabamos de ver hoy. El marco metodológico lo acabamos de ver hoy. La viabilidad la acabamos de ver. El cronograma lo acabamos de ver. Y las referencias las acabamos de ver. Sí, de hecho, le iba, por eso es la pregunta, le iba a preguntar eso también, pues de que... O sea que hoy deben entregar un avance. Hay quien ya entregó todo, pero eso es cuestión de cada quien. Es que sí, de lo que mencionó hoy, alguna de esos aspectos, yo, por ejemplo, yo pensaba que debían ir en el avance de que tiene fecha límite para hoy. No importa. El avance es el que ustedes tengan. Lo importante es que se les revise y se les lea y se les diga, se tiene que ajustar. No concuerda, no es congruente. Entonces, pero bueno, volviendo a lo de la justificación, donde tiene subapartados, justificación teórica, práctica. No, esa parte no la estoy solicitando en el proyecto. En todo lo que es este curso de metodología 1, no vamos a poner justificación entonces. Claro, tienes que hacer tu capítulo 1. Ahí lo vas a ver ampliamente. Tampoco estoy pidiendo los contextos, se ven en el capítulo 1 de la tesis. Este solo es proyecto. Sí. Es un proyecto que no lleva muchas cuartillas, que es de ser concreto, específico. Bueno, entonces, no me preocupo por lo pronto con lo de la justificación. Únicamente lo que viene en el formato de protocolo. Bien. Sí. Y el avance se les va a revisar hasta donde hayan llegado. No es una tarea. Recuerden, les dije, no es una tarea, se va a revisar, no esperen su nota. Su nota va a ser hasta el final. ¿Sí? Es nada más subir, a ver qué avancé, me corrigen, me dicen ajusto, vuelvo a subir, ajusto, vuelvo a subir y la nota hasta el final. Bien, ok. ¿Alguien más? Judith Reinaga. Sí, buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches, gracias. Mi pregunta es referente a lo que ya mencionó, pero quería saber, para trabajar esta semana, como dice, entrega definitiva, tenemos que esperar a que usted nos dé su retroalimentación. Hoy suben ustedes y mañana empieza a fluir la información. Muy bien. ¿Sí? Así en el orden que vayan subiendo, así se les va retroalimentando. Si alguien subió a las 8:44, será el primero. El de las 8:45, el segundo. Y ya por WhatsApp se les irá mandando de manera directa. Esa era mi duda. Muchas gracias. Estén atentos al WhatsApp. Hay 4 compañeros que no están en el WhatsApp. Entonces díganles en sus grupos, el doctor trabaja con WhatsApp y es más rápido para él mandar documentos, mandar libros, que dejarlo en la plataforma donde hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en WhatsApp solo es 1. ¿O no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, Juan Luis. Sí, Juan Luis. ¿Sí? Con un supuesto. No te escucho. No sé si sea mi internet o el tuyo. Sí se cortó. Sí, es el de internet de él. Juan Luis. ¿Ya me escucha? Ya, adelante. Voy a apagar la cámara. Ok, vale. Le preguntaba que si los supuestos en la parte cualitativa solamente se necesita uno o pueden ser varios.
Es un acuérdense de la transformación que hice la semana pasada. La pregunta se le quita el relativo interrogativo, se le quita el verbo, se le quita los signos, copia y pega. Se le pone un verbo en infinitivo y ya es objetivo. Se quita el verbo en infinitivo y se le pone es posible, se supone y se plantea. Ok. Muy bien. Si tienes 3 objetivos, habrá 3 preguntas, habrá 3 hipótesis. Perfecto. No recordaba eso. Sí, ya Sí, lo tengo, sí. ya me quedó Muy claro. bien. Jesús Paul, ¿alguna pregunta? Tania, Rocío, Judith. Por mi parte no, doctor, ya me aclaró la duda. Tenemos que esperar a que nos dé sus Si alguien observaciones me para sube, por continuar. ejemplo, ya hay quien subió hasta, creo, el cronograma. Se le revisa hasta el cronograma y se le devuelve. No son tareas. O sea, no están esperando 10, 9, 8, 7. Tampoco estén esperando que porque ya lo subieron, ya no lo volverán a subir 2, 3 veces. Lo subirán las veces que se requiera. El foro tampoco va a ser evaluado, doctor, de la El unidad foro de 2, la unidad 1 se evaluó. El foro el de la del unidad foro. 2 es retroalimentación nada más. Ah, ok, gracias. Algunos, por ejemplo, a ti te puse una imagen de lo que es la pregunta causal, causa-efecto, y te dije que estaba bien redactada la pregunta. Entonces, Sí. hasta los que alcancé ayer a retroalimentar, les fui poniendo una imagen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, soy muy visual. Entonces, muchas veces me van a preguntar algo y les voy a devolver una imagen. Doctor, el ensayo sí se va a calificar, ¿verdad? Ese no lo ha Es calificado la todavía. única tarea. Ajá. Ese Es la aún no lo ha única que no calificado, se ¿verdad? revisó antes, que se va, si sacaste 8, 9, 10, ahí quedó. No, no tengo calificado yo un ensayo y sí lo No, subí nadie lo tiene. Ah, ok. Ok, gracias. Porque aparte que se los voy a calificar, le voy a preguntar a inteligencia artificial qué le falta a este ensayo. Ok, gracias. No se asusten. Bienvenidos a la tecnología. Preguntas, no quiero que la doctora Arano me diga la siguiente semana, pues resulta que Martín y Uriel y Tania decidieron retirarse porque me daría mucha tristeza. No, yo no, maestro. Pues Esperemos que no. está la experiencia reciente de la maestría en educación, en tecnología y aprendizaje. Traemos Muy ritmo, bien. traemos ritmo Bueno, aquí. pues Estamos preguntas, acostumbrados. dudas, porque este espacio es precisamente para ello. ¿Sí? La interacción entre el asesor y los doctorandos y las doctorandas. Mi asesora, por cierto, me dijo, me dio la opción de que atendiera al curso y al final ya ella me apoya. Pero igual si surge duda también me puedo comunicar con ella, ¿no? Es lo más viable. Sí. Sí, porque si te piden que hagas un ajuste y tú no tienes el elemento, por ejemplo, si te dicen tu tema va sobre, tienes que ver qué es cosa con las humanidades digitales, si tú no tienes el libro de humanidades digitales, pues ¿cómo lo resuelves? Ujú. Por eso se necesita al asesor o la asesora. Sí. ¿Dudas, preguntas? Están muy serios, no es una defensa de tesis. ¿Saben cómo se hacían las defensas de los exámenes de doctores en el siglo XVI en la Universidad de Alcalá de Henares? Se hacía
¿sí? Estaban los doctores, el que presentaba, y hay dos puertas. Todavía existe el salón de exámenes. Está la puerta que da a lo que antes era el mercado y la puerta que da a la caballeriza. Si el aspirante a doctor no lograba pasar, tenía que pasar por allá, lo subían a un burro y le tiraban cosas por todo el pueblo hasta que salía de Alcalá. De ahí viene la noción de que cuando alguien no puede, le dice, eres un burro. ¿Sí? Y de ahí viene la noción de ponerle orejas de burro a los niños cuando no aprenden. Viene de esos exámenes, pero no estamos en el siglo XVI y esta no es una sustentación, no es una defensa de tesis, así que respiren profundo, pregunten lo que quieran. Yo creo que después de las observaciones que nos hagan en los protocolos que subamos, ahí ya va a haber muchas dudas. Bueno, hagan su agenda con sus asesores y asesoras para que los atiendan, porque estas 2 semanas van a ser muy interesantes en lo que ustedes van a escribir, ¿sí? En una de las actividades del foro es hacer el cuadro de congruencia, que es el que revisan. Si les toca que los evalúe el doctor César se va sobre el cuadro. Les va a decir, ese objetivo no va ahí. Esa hipótesis está mal. La doctora Arano también es muy observadora en el cuadro de congruencia. Por eso a mí me interesa que el cuadro quede bien. Muy bien. ¿La tabla de congruencia iba en la tarea que vamos a enviar hoy o para la que sigue? Es un anexo del proyecto, pero está en el foro. Cada No quien lo vi en deberá el foro. subir su tabla de congruencia. No la vi. Doctor, una duda. En la tabla de congruencia, ¿los ejes son los indicadores para los instrumentos? No. En la tabla de congruencia te piden la pregunta, Sí. el objetivo, Ajá. la hipótesis y, si eres cuantitativo, ejes de análisis, Puede que ser son la tus variable. variables. Sí, mi pregunta era que si los ejes... Y si eres cualitativa, se llaman ejes temáticos. Van los conceptos que acabo de sacar aquí. Sí, soy cuantitativa, pero yo hice la tabla de congruencia y le puse indicadores. No, Son esa variables. no va en la tabla de congruencia. Solamente son 4 columnas. Pregunta, objetivo, hipótesis y ejes. Que Los pueden ejes ser de son- análisis, que son las variables. Hay variable dependiente, independiente e interviniente a veces. Y En los en ejes los pongo las... estudios cualitativos solamente van los ejes conceptuales. Ok, entonces en los ejes nomás pongo las variables. Es las variables dependiente, independiente y la interviniente. Ok. Pero, ¿cuál es interviniente? Hasta ahorita estoy escuchando esa palabra. Perdón que lo Es una interrumpa. variable que muchas veces no se mide, pero que está ahí. Por ejemplo, todo eso ocurre en un aula. Ujú. Tu experimento se va a dar en el aula del laboratorio. La variable independiente es el aula del laboratorio, porque es una variable interviniente. Es donde bases tu experimento. Entonces, Si se incendia el laboratorio, ¿qué ocurre? No hay experimento. entonces Si el ese lugar, laboratorio está en malas condiciones, puede ser que los alumnos haya un sesgo y no se pueda realizar bien el experimento. Entonces, esa variable se llama interviniente y se detecta en las preguntas secundarias. No siempre está, yo pero a nada más veces está. yo nada más puse dos variables, la Yo dependiente e Ya independiente. cuando yo lea tus preguntas, veré si voy a mirar si hay alguna interviniente en las secundarias, Ok. que es donde aparecen. En Cobaes. En mi caso es Cobaes. Sí, porque yo tampoco puse la interviniente. Sí, hay 3 variables, 3 tipos de variables. Ok. Gracias. Doctor, entonces en el proyecto, después de las hipótesis vienen las variables.
las íbamos a definir también. No, solamente las pones como puse yo. Ah, Variable 1, variable 2, ya. ok. No, Sale. no se definen. De hecho, eso me faltaba. Eso ya definir. cuando hagan el capítulo 1, quien logre hacer su proyecto bien, prácticamente tiene el capítulo 1 porque lo único que habrá de hacer es completar un poco y cambiar de futuro a pretérito. Entonces, el tip que les doy, hagan bien su proyecto para que nada más cambien la conjugación verbal de futuro a pasado y ya tendrán su capítulo 1. Más los pequeños agregados como justificación, contexto, delimitación, semántica, etcétera. Ok. Entonces, ahorita en la primera revisión, pues todo lo que nos Hasta salga donde mal, llegues. no pasa Si nada. me entregas es que es una revisión, te lo voy a revisar y tú lo vas a tener que volver a subir. Ujú. Sí, está ¿Sí? bien. Sí, porque ahí tuve un poquito de confusiones entre los marcos, pero sí las agregué, ¿no? Pero me confundía un poco. Tener que Marco ponerle, teórico tentativo, ya viste, disciplinas, corrientes teóricas. Si te vas a ir con la neurodidáctica, ¿sí? Pues esa es la disciplina, es la didáctica y la corriente teórica es la neurodidáctica. Sí, Cristi. Doctor, buenas noches. Me queda una duda. Yo soy cualitativa, ¿no? Entonces, en Es mi cuadro correcto. de congruencia voy a poner la pregunta, el objetivo, la hipótesis. En mi No, caso son los supuesto. supuestos. En Supuesto. mi Los caso son cualitativos van a poner supuesto en lugar de hipótesis. Ok. ¿Y los ejes? Son conceptuales o temáticos, que son las 3 principales categorías. Las 3 categorías. Voy a poner Proceso, enseñanza, aprendizaje, estrategias, plataforma interactiva y estrategias. Ok. Solo la voy a mencionar, no lo voy a definir. Solamente se mencionan. Ujú. No se definen. Igual voy a poner Ya la cuando vaya a pregunta. hacer el coloquio, voy a hacer un pequeño vídeo donde les muestro cómo se presenta, cuánto tiempo para la diapositiva 1, cuánto para la 2, cuánto para la 3, cuánto para la 4, para que no se pasen y esté un tema bien hecho. Doctor, igual es la pregunta general y las 3 preguntas Secundarias. Con cada una con su objetivo y su hipótesis y su supuesto en mi caso. Supuesto. Es correcto. Gracias. ¿y las hipótesis podemos hacer la alternativa y la nula o tienen que ser las No, 3? no, eso ya hasta que estén en el capítulo 1, nada más ahorita se las mencioné para que vayan pensando, ¿sí? Porque muchas veces hay un error, diseñan una hipótesis y nunca se ponen a ver si existe el estadístico para medir esa hipótesis. Y a sí, veces porque no las hay. creamos así nomás. Ya que llegan como a la unidad 4, se dan cuenta que no existe ningún estadístico para probar la hipótesis y la tienen que volver descriptiva para presentar porcentajes. Ocurre mucho, ¿eh? Entonces tienen que tener cuidado con las hipótesis. Las hipótesis nos llevan a un estadístico, si es W de Wilcoxon, Chi cuadrado, ANOVA, PAT, ¿sí? Ted Student, Sperman. Nos va a llevar la hipótesis en automático al estadístico que se va a utilizar. No, nada. Yo creo que hay que esperar a que el doctor lea nuestros trabajos y en base a eso, pues ya vienen muchas preguntas. Sí, Sí. ya de ahí empiezan a ver. Por ejemplo, hoy alguien me preguntó que si los antecedentes temáticos, digo, son autores de libros, 3 autores de libros. Por ejemplo, si están viendo la cuestión de la tecnología, pues ponen a Ingrid Mosquera Grande, que habla del aprendizaje informal, retoman a Samuel Crespo Ramos, que hablan de la innovación en redes sociales, retoman a Florentino Blázquez y a Laura Alonso con
cómo se evalúa en la era digital, y así pueden seguir recorrectando libros y 3 autores de libros. Les aclaro, hay mucha información que a veces tendrán ustedes que comprar porque no está en PDF ni está en ninguna parte. Tendrán que comprarlo en Amazon porque no están disponibles ni en las bibliotecas. Ese es el problema de que vivamos en un mundo donde todo es rápido. Hoy podemos decir que las humanidades digitales y la pedagogía cultural está en boga y mañana ya salió otro libro que lo tiró. Es una inmediatez. Jesús Paul, muy pensativo, ¿qué pregunta tienes? No me vayas a preguntar cómo se da de baja uno, ¿eh? ¿Verdad? Eso sería lo bueno. Nada. No, estoy trabajando, pues como empecé de cero, pues ahí voy despacio y al rato le mando lo que, como ya me dijo, y yo estaba mortificado porque voy en justificaciones, pero ya dijo ahorita Pero que te va a servir para el capítulo 1. Se tienen que presentar esas justificaciones en el capítulo 1. Sí, pues, Es pero que vienen, doctor. ya me dijo En que la plantilla sí, que usted mandó, perdón, es que en la plantilla que usted nos envió sí viene ese apartado de justificación. Todas. Por eso todos están con eso, pues. Ah, pues No, no, ahorita miro cómo quedó el... Sí. Nos mandó una plantilla que trae todo ya, maestro. Sí. Es correcto. Pero unas partes dicen tentativo, como el marco teórico y la metodología. Yo donde dice tentativo ni entré ya. Aparte no me alcanzó el tiempo. Sí, pues Abarqué la primera parte nada más. Es justamente esta hipótesis y ahí en las variables ahí me quedé. Recomendación, hagan un cuadro, péguenlo a su refrigerador. ¿Sí? Yo me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicios. Luego me voy a hacer quehaceres. Al cuarto para las 8 llevo a mi nieto al kinder. A las 9 normalmente tengo clases en UNICEPES. A las 10 normalmente tengo examen doctoral. A las 12 llevo a mi hija a su trabajo. A las 2 normalmente tengo una sesión o clase en UNICEPES, ¿sí? Y luego empiezo a atender tesistas. Por ejemplo, hoy atendí tesistas, de ahí fui a buscar a mi hija. Ahorita termino con ustedes y tengo una fila de tesistas esperándome, ¿sí? Ya luego me tomo mi pastilla de la presión, a dormir y mañana otra vez, pero ya es una rutina establecida. ¿En qué momento entro a TikTok? Pues si vieron, hoy entré a TikTok, entré a Instagram, entré a Facebook, entré a todas partes, pero a lo que voy, entro y salgo. No me pongo a ver los vídeos de ahí. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. ¿Sí? ¿En qué momento escribo? Yo muchos artículos los he escrito esperando un vuelo. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo eso para... ¿Sí? Para que no les entre la desesperación y pues dentro de 8 días otros 2, y cuando yo me dé cuenta nada más terminé con Martín, con Jesús Paul, con María de los Ángeles, con Judith. No, 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 esto es de trabajo, pero acostúmbrense al trabajo. ¿Sí? Y también hay tiempo para compartir con amigos, ir al café, ir al casino, etcétera. También hay tiempo. Nada más organícense. Ir a la playa. Sí, sí, para todo se puede. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, más dudas, los dejo para que manden su protocolo, se les revise en el orden de llegada y así como
los vayan recibiendo mañana, pues se reúnen con sus asesoras o asesores y van ajustando el proyecto. Muy bien, ¿De acuerdo? gracias. Bueno, Bueno, doctor, pues gracias. que pasen buenas noches. Muchas gracias, Que doctor. estén bien. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Ánimo. Muchas gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches.